Tema número 30 se titula Evitando peligros, evitando peligros. Lo que vimos la semana pasada, vimos cómo Salomón habló sobre la necedad que puede haber en reyes, en gobernantes, en quienes presiden. Y Salomón marcaba una línea de conducta en muchas de esas personas puestas en autoridad, y era que se comportaban de una manera insensata. ¿De por qué? Porque ponían a los siervos o a los empleados en una posición denigrante. Al príncipe lo ponía en la posición de siervo, al siervo lo ponía en la posición de príncipe. Y esto, decía Salomón, esto es algo insensato. Ahora Salomón lo lleva más allá en estos textos que vamos a ver a continuación. Recuerde que estamos dando continuidad. Ahora Salomón lo lleva más allá y habla sobre la necedad de lo que vamos a ver hoy, sobre la necedad que aflige a muchos hombres por no evitar los peligros. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una situación en la que el daño proviene de una fuente externa a nosotros. Es una situación donde nos vemos vulnerables, donde nos vemos amenazados, pero el hombre sabio será alguien que ante una situación de peligro sabrá tomar actitudes y decisiones correctas para impedir precisamente un desastre o impedir un daño. El actuar con sabiduría nos ayudará a evitar los peligros de la vida. Es en lo que se concentran los versículos que vamos a ver hoy. Por ejemplo, Proverbios 14:16 dice lo siguiente: el sabio teme y se aparta del mal, y el insensato es insolente y confiado. Proverbios 4, verso 24 al 27. Lea con atención cómo dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y fíjese tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es decir, evita los peligros. Y en Eclesiastés 10, que es la continuidad de los versos que seguimos, en el versículo 8 vamos a leer. Versículo 8, Eclesiastés 10, verso 8. Ahora Salomón nos da una serie de proverbios o dichos en las cuales hay instrucciones y enseñanzas profundas, que es en las que hoy me voy a concentrar. ¿Lo tiene? Versículo 8 dice: el que hiciere hoyo, ¿qué va a suceder? Caerá en él. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas, y el que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Hay unos dichos muy interesantes, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Miren, estos ejemplos que acabamos de leer parecieran no tener conexión con los versículos anteriores. En los versos anteriores el principio fue que una pequeña necedad puede costarle cara al hombre más sabio. Hablamos sobre la mansedumbre, la importancia de responder correctamente ante el enojo de otra persona o ante la adversidad o la injusticia. Y Salomón aquí nos habla de algo que es todavía peor: la necedad uniéndose a la perversidad. Los ejemplos parecen poner de relieve el riesgo de un comportamiento inadecuado cuando nos introducimos en sediciones o conspiraciones contra el príncipe. Y Salomón está aquí reiterando un punto importante: que finalmente cada uno, por nuestras acciones, por la manera en cómo estamos decidiendo las cosas,
Cada uno va a sufrir las consecuencias de sus actos. Todo lo que hagamos, lo que decidamos, la manera como nos comportemos, todo tendrá un resultado, habrá un efecto. Y estos son algunos ejemplos de aquellos que hicieron cosas malas o necias y después sufrieron a causa de sus malas acciones. Número 1, hablando sobre estos dichos. Punto número 1 es: el necio cava su propia destrucción. El necio cava su propia destrucción. ¿Qué es lo que está diciendo esta primera parte de estos dichos? El que hiciere hoyo, ¿qué va a hacer? Va a caer en él. El que haga un pozo, caerá en él inevitablemente. Mire, la palabra hoyo en el Antiguo Testamento tiene la connotación de una fosa o una tumba. El proverbio con el que comienza la reflexión de Salomón en este pasaje es justamente con esta actitud de algunas personas de tomar decisiones que, en lugar de preservarles la vida, en realidad están escarbando su propia destrucción. Muy pocos de nosotros hemos estado alguna vez ocupados en hacer hoyos o en aportillar vallados o cortar piedras o cortar leña, pero aquí Salomón no está hablando de situaciones físicas reales. Estas son descripciones simbólicas, metafóricas de las cosas que un hombre necio encuentra placer y diversión. De eso está hablando aquí. Proverbios 10:23 nos dice: al necio le divierte hacer el mal, es decir, hace festín, se recrea en causar caos, en hacer daño, se recrea en difamar, en calumniar, en mentir. Al necio, vea, esto a mí se me hace fuertísimo. El necio se divierte, encuentra placer en ver a otros sufrir o en producir el daño en otros. Pero al sensato, dice, le da placer vivir sabiamente. Proverbios 10:23. Este versículo que acabo de leer señala el carácter insensato de un hombre necio. ¿Cuál es? Que hace maldad. Hace maldad como si estuviera en la feria, como si estuviera en un parque de diversiones. Hace maldad como una diversión, como un entrenamiento, como si fuera un deporte, algo que le genera una estimulación. No solo es divertirse, sino también hay un aspecto competitivo de incrementar el mal que hace a otros. Y siempre está comparándose con otros para superar el grado de malicia. Y aquí está hablando Salomón de esa conducta maliciosa, que para el necio es como ese deporte literalmente. Es como una risa, el ver cómo está produciendo la caída de otros, como un juego de niños, que lo ve tan fácil, tan divertido, y que no le pesa el ver el daño que ha ocasionado. Ahora, este principio, este dicho nos lleva a lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cavado alguna vez un hoyo para otra persona? ¿Qué significa esto? Significa que en algún momento de nuestra vida le hemos tendido una trampa a otros para hacerlos caer. Le hemos preparado un pozo para que otros caigan y para que sean avergonzados, para hacerles mal, para lastimarlos de alguna manera. Esto habla de un grado de malicia incomprensible. ¿Y sabe algo? Así hay gente, y es lo que está diciendo Salomón. Hay gente que va a cavar un pozo para que tú caigas, que va a buscar la manera de hacerte daño, ya sea en el trabajo, sea por ejemplo en la propia familia, aún en la iglesia se dan situaciones así. Cavan un pozo para que caigas, preparan una trampa, ¿verdad? Generan situaciones, ¿para qué? Para que tú te deslices fácilmente de ese lugar. Pero Salomón está diciendo que quien cava el hoyo finalmente es el que va a terminar cayendo en su propia trampa. Y esto sucede. Y la sabiduría entiende que cuando usted cava un hoyo, usted también está en peligro, es lo que está diciendo aquí. El que está cavando un hoyo para que caiga otro está representando un peligro para sí mismo.
porque tú mismo puedes caer en él, tú mismo puedes lastimarte, tú mismo puedes dañarte. Dice Proverbios 26-27, si tiendes una trampa para otro, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, ¿qué dice? No los aplastará a ellos, sino a ti. ¿Y cuántas veces no hemos pensado el mal para otros? Y terminamos nosotros sufriendo sobre ese mal que quisimos hacerle a otras personas. Justamente de este punto me acordé de una historia que tengo con mi hermano menor. Teníamos en aquel tiempo un perro, un Akita Inu, un perro grande, y lo sacamos a pasear. Y recuerdo que él lo llevaba con su correa. Y había una boca de tormenta, y mi hermano me dice: voy a hacer que el perro cruce esa boca de tormenta para que se caiga. Le dije: no lo hagas. No, sí, déjame. No lo hagas, lo vas a lastimar. No, que sí, que mira. Y acercó al perro y lo jalaba: mira, crúzate. Y como le tenía miedo el perro a la boca de tormenta, pues lo jalaba. Pues comenzó a tirar al perro y él dio un paso en falso. ¿Y qué cree? ¡Bum! Mi hermano cayó. Y la pierna se le fue hasta abajo. Y yo me acuerdo que lo miré, el perro se quedó sentado así mirándolo. Y yo le dije: te lo dije, te lo dije. Pero él cayó. Ese ejemplo es muy ilustrativo. Él cayó en su propia trampa, en su propia, esa malicia, ¿verdad? De ver al perro batallar, sufrir y a ver qué hacía. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Éramos chicos, pero eso mismo sucede en nuestra vida. Es lo que está diciendo aquí claramente Salomón. Si tú estás preparando una trampa para otro, finalmente tú mismo vas a caer en ella. Tú mismo. La justicia de Dios vendrá sobre ti. En el Salmo 7:15 encontramos el siguiente texto. Dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Habla también de esa persona perniciosa, maliciosa. Y David se está refiriendo a los malvados. Y es que justamente los impíos son quienes caen en esta condición porque su necedad y maldad los llevan a hacerse daños a ellos mismos. Por eso cuando alguien esté queriendo preparar una trampa contra ti, o cuando esté preparando un plan, una calumnia, un engaño, una mentira, que esté fraguando una situación en contra tuya, ¿sabes cuál es tu mejor defensa? Ora a Dios y encomienda esa causa al que juzga con justicia, al que juzga con rectitud. Esta es la verdad que está hablando aquí Salomón. Esta verdad la encontramos también en Proverbios 26-27, que dice en la primera parte: el que cava foso caerá en él. Y aquí está refiriéndose de la misma manera a la conducta de los que son imprudentes, de los que son insensatos. Personas que van a buscarse aprovechar de ti, que van a ganarse tu confianza para hacerte algún daño. Es lo que está hablando claramente aquí. En el Salmo 35, versos 7 al 8, tenemos aquí un ejemplo muy claro de David, donde precisamente cuando él era perseguido o estaba siendo amenazado, su vida corría peligro, David tenía enemigos que continuamente le estaban tendiendo trampa. Y vea lo que dice, Salmo 35, 7 al 8 dice, vea lo que dice David: yo no les hice ningún mal. Él refiriéndose a sus enemigos: no les hice ningún mal, pero ellos, ¿qué? Me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina, vea lo que dice, que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. ¿Y qué cree? Así sucedió. Dios guardó a David y Dios lo defendió y Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. En los tiempos bíblicos se acostumbraba precisamente a excavar estos pozos para utilizarlos como trampas. Esto permitía que la persona
a quien se le buscaba hacer daño cayera en ese pozo con el único fin de mantenerla neutralizada, de ponerla en un estado vulnerable para dejarlo sufrir, pero hasta morir, sin agua ni comida. A esto David le llamaba en el Salmo 42 el pozo de la desesperación. Un ejemplo puntual es el caso de José. La historia usted la conoce, que sus hermanos por envidia lo agarraron y lo metieron en un pozo. Además de que le mintieron a su padre, ¿verdad? Recuerda la historia. Le mintieron de que había muerto. Y la historia nos habla de cómo lo agarraron, lo metieron en un pozo. El pozo estaba vacío, no tenía ni una gota de agua. Y la intención de ellos era dejarlo morir. Y el plan de sus hermanos era que él muriera, pero alguno de ellos finalmente reconsideró y convenció a los demás de que mejor había que sacar provecho de él y lo venderían. Un grupo de ismaelitas, dice la historia, venían de Galaad y optaron por venderlo en lugar de matarlo. Y la historia usted la conoce. José pasó por diferentes situaciones difíciles, donde constantemente le estaban tendiendo trampas, donde estaban cavando pozos contra José. Pero Dios lo respaldó y Dios lo bendijo. Y pasaron los años, José vivió y fue puesto como gobernador de Egipto, fue bendecido grandemente y sus hermanos terminaron cayendo en el pozo de la desesperación. ¿En qué momento? Temieron por sus vidas a causa de la hambruna que azotaba aquellas tierras. Y cuando José se reencuentra con sus hermanos y les da el alimento, la provisión y se da a conocer, Génesis 50:20 nos recuerda y nos dice las palabras de José a sus hermanos. José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es bendición, iglesia. Y de eso está hablándonos Salomón. De eso está hablándonos. Tú debes aprender a mantenerte, ser fiel a Dios. Tú debes aprender a orar en esas situaciones donde estás en el pozo de la desesperación. Tú debes aprender a confiar en el Señor sabiendo que todo lo que tus enemigos o aquellos que se levantan contra ti lo están maquinando para hacerte mal, Dios transformará esa maldición en bendición. Dios, así como José, transformará ese mal en un bien para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tu trabajo. Pero esto solamente se logra cuando nuestra confianza está en Dios. Y esa es una gran lección que Salomón nos deja en este primer punto. Número dos, el necio destruye su propia seguridad. Número 2, el necio destruye su propia seguridad. El siguiente dicho dice lo siguiente: el que aportillare vallado, ¿qué sucederá? Le morderá la serpiente. Mire, la palabra aportillar es un término que se traduce romper un muro, romper una pared, con el propósito de entrar por una abertura, por un hueco, es lo que significa. Y la palabra romper aquí, aportillar, aportillar es eso, abrir. O también, otra de sus traducciones es descomponer cualquier cosa que se mantenía unida, es lo que significa aportillar, es decir, golpear hasta causar un daño o un hueco o una ruptura o una fisura, es lo que significa. La palabra vallado es un término que se utiliza y se traduce también como un cerco que se levanta. ¿Para qué se levantan los cercos? Para brindar protección, para establecer límites. La palabra vallado habla de bardas, de estacas que se hacen para formar un perímetro con el propósito de defender un sitio o de impedir la entrada de enemigos o de extraños en ese lugar. Aportillar se refiere entonces a romper una muralla o una pared para poder entrar por una abertura hecha.
Y un vallado, repito esto, es una cerca que se levanta para proteger algo, defender un lugar o para impedir que cualquier persona o cosa penetre en ese vallado sobre el cual se ha establecido un punto de seguridad. Y un vallado es ese cerco que protege, es una muralla que te mantiene seguro, que es levantado a tu alrededor para brindarte protección tanto a tu casa, a tu familia, a tus bienes, todo. Ahora, para comprender la naturaleza de estas palabras, debemos tener en claro un punto importante. Aquí Salomón nos dice, si tú derribas un muro, la serpiente te va a morder. Te va a morder. ¿Qué significa? Bueno, hay que comprender este ejemplo desde el contexto de aquellos tiempos. En aquellos tiempos había una presencia de reptiles en las tierras orientales, sobre todo en el desierto, eran muy comunes las serpientes, donde se establecían campamentos, donde se levantaban edificios, y era muy común la presencia de serpientes, era algo normal, y por ello los habitantes de aquella época debían maximizar la protección de los hogares con vallas y toda clase de instrumentos que hicieran difícil el ingreso de las serpientes a los hogares. Cuando una persona tiraba un vallado o un muro o un cerco o esa barrera de protección, se incrementaban las posibilidades de que una serpiente o que varias serpientes pudieran entrar a tu casa, y esto te ponía en un estado y una situación de vulnerabilidad. No solamente a ti, sino a tu esposa, a tus hijos, a tu ganado, por ejemplo, y esto te causaría grandes pérdidas y grandes males. Es en este sentido que está hablando Salomón, en este sentido. Vemos cómo los hombres forjan con sus acciones toda clase de cosas que los protegerán o que los van a dejar indefensos ante la vida. Y aquí la reflexión de este dicho es el siguiente: lo que tú estás construyendo o lo que tú estás haciendo, tanto para ti como para tu esposa, tus hijos, ¿tú estás levantando un vallado para protección o estás derribando lo que ya estaba levantado para dejar indefensa a tu familia, ser indefenso tú ante la vida? Si derribas una pared, Salomón está diciendo, si tú derribas ese muro de seguridad, entrará la serpiente y te va a morder, es decir, inyectará su veneno y morirás. Es a ese punto al que está llegando Salomón, y morirás. Y la sabiduría entiende que cuando usted intenta derribar un muro de protección, ¿qué va a suceder? Estás facilitando el peligro y las amenazas. ¿Por qué? Porque escondida detrás de ese muro hay una serpiente que está esperando una abertura, un hueco, una fisura, para poder introducirse y causar daño e inyectar su veneno. Es la analogía que está usando, es el ejemplo que está usando aquí Salomón. Y el hombre se vuelve necio cuando se empeña en destruir ese muro que le brinda protección, en querer derribar ese cerco. Hacer grietas en sus muros es una tontería. ¿Por qué? Porque facilita que la serpiente entre. De eso habla la necedad, las tonterías que se hacen en la vida, creyendo que estamos buscando seguridad o logrando una protección, cuando lo que estamos haciendo es realmente causarnos un daño que provocamos por nuestra propia necedad. Como Dios lo dijo por medio del profeta Amós, en ese día, hablando sobre la rebelión del pueblo contra la voluntad de Dios, Amós 5:19 dice, en ese día ustedes, es decir, por su necedad, a los necios les está hablando, en ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león. Y me gusta ese ejemplo. Huye de un león, es decir, la libró del león. Pero ¿qué dice a continuación? Solo para encontrarse más adelante con un oso. Esas son las acciones del hombre necio. Huye del león, pero adelante lo está esperando el oso, que finalmente terminará con él. Dice, y al escapar del oso, o sea, todavía la libra del oso,
Apoya su mano contra una pared en su casa y ¿qué sucede? Y lo muerde una serpiente. ¿Se da cuenta del ejemplo? ¿Cuál es el fin del hombre necio? ¿Cuál es el fin del hombre que derriba ese vallado de protección para su vida, para su casa, para su familia? Finalmente terminará muerto, es lo que está diciendo aquí. Terminará herido, terminará lastimado, terminará causándose un gran daño. Quien derriba el muro de la santidad, vamos a aplicarlo de esta forma, porque es la analogía que nos está dando. Quien derriba el muro de la santidad en su matrimonio, ¿qué sucede? La serpiente lo morderá, inyectará su veneno. Quien derriba el muro de la santidad en su familia, entrará la serpiente y causará gran daño. El hombre sabio se esfuerza por vivir una vida en santidad, y la santidad se obtiene a través de la obediencia. De la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva a mantenernos en los límites que nos brindan seguridad. Cuando usted llega a un lugar, por ejemplo aquí en nuestra ciudad, usted ingresa o se acerca al estero, inmediatamente usted ve letreros de advertencia que le dicen: cocodrilos, no se acerque, no los alimente, no lo haga, y ahí están, peligro, cuidado. ¿Qué hace el hombre necio? Provoca, se acerca, quiere tomarse la selfie con el cocodrilo y termina al rato mutilado de un brazo, de una pierna. Eso es lo que hace el hombre necio. Por eso le digo, la obediencia, cuando usted ve los anuncios o las advertencias, ¿a qué te lleva la obediencia? A mantenerte lejos. Eso es seguridad, eso te mantiene en santidad. Por eso repito, la santidad se obtiene mediante la obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Son los principios que te hacen mantenerte en los límites seguros, donde hay confianza. Hay un cerco de protección a tu favor que Dios ha establecido. Ese cerco de protección para Adán y Eva fue: de todos los frutos de los árboles pueden comer excepto de uno. ¿Y qué hicieron ellos? Traspasaron los límites, golpearon ese muro de protección, derribaron ese vallado. ¿Y quién entró? La serpiente con toda su astucia, y los mordió. Y por su desobediencia y por su pecado entró la muerte, dice la Biblia. Ahí está la advertencia. Debemos entender que santidad es eso. La santidad nos lleva a mantenernos en ese vallado de protección, de seguridad. Pero cuando se violan los límites, tú vas a quedar vulnerable al ataque de la serpiente. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a mantener los límites que establecemos en nuestras vidas para evitar caer en comportamientos que son deshonrosos y pecaminosos. Ahora, los muros definen los límites de una propiedad o un espacio. Cuando hay muros, cuando hay paredes, tú no puedes comunicarte fácilmente por encima de estos muros. ¿Por qué? Porque son un obstáculo. No puedes. Y no es fácil para las personas que quieran violar tu privacidad traspasar esos muros. Eso es lo que hace. Te protege también de los enemigos. Te guarda de cosas malas. Y Salomón nos advierte sobre el peligro de abrir esos huecos en los muros, en los vallados que están brindando protección a nuestras vidas. Entonces, cuando se violan los límites, se pierde la seguridad. Cuando se violan los límites, entra la inmoralidad, entra la perversión, entra la idolatría, entra el pecado. Un muro es un área, establece un área de seguridad. Y cuando se violan, nos volvemos vulnerables. ¿Cuántas personas no piensan de la siguiente manera? Es que, mire, un ejemplo como este: es que no tiene nada de malo que yo suba a una mujer que no sea mi esposa en mi auto. No tiene nada de malo, ¿qué tiene? Es mi compañera de trabajo, la voy a llevar a su casa. No tiene nada malo. Pues
para usted. Pero de ahí usted está derribando un vallado de protección. Usted está abriendo las puertas, está haciendo huecos para que la serpiente entre y lo muerda. Y cosas que se nos facilitan en la vida. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No va a pasar nada si yo tengo una aventura cibernética. ¿Qué tiene? Mi esposa no se entera, mi esposo no se entera, nadie lo sabe, no nos vamos a hacer daño, ni nos conocemos. ¿Qué tiene? Y ese que tiene es estar golpeando ese muro, es estar golpeando esa pared y abriendo huecos, abriendo huecos. ¿Y qué tiene que yo vea esto en internet? ¿Qué de malo tiene que yo me encierre en mi cuarto y vea un poco de pornografía? ¿Qué de malo tiene? A nadie le estoy haciendo daño, nadie se está dando cuenta. Esa es la mayor necedad del hombre, que ignora que aunque la esposa no lo vea, o el esposo, los hijos, o el vecino, hay un ojo que todo lo ve, hay un oído que todo lo escucha, y un Dios que todo lo sabe. Él es. Y aunque tú cierres la puerta y le pongas seguro, y cierres las cortinas y digas, nadie me ve en esta oscuridad, ahí está el Dios omnipresente, detrás de ti, observándote y viendo lo que tú haces a escondidas. ¿Y qué estás haciendo? Derribando ese muro de protección, abriendo ese hueco que te está haciendo vulnerable. Mire, es bien fácil caer en este tipo de patrones y de conductas. ¿Por qué? Porque uno nunca tiene la intención de permitir que una serpiente peligrosa ingrese a tu casa. Nunca, es algo que uno nunca planea. Es más, ni siquiera lo deseamos. Pero cuando usted se permite ciertas concesiones, ¿qué tiene que yo haga esto? ¿Qué tiene que yo tenga un novio, una novia no cristianos? ¿Qué tiene que yo me vaya con mis amigos a divertirme y tomar un poco y bailar? ¿Qué tiene? Ahí está usted haciendo huecos. Y la justificación del necio es: no tiene nada de malo, nada de malo. ¿Y qué está haciendo? Transigiendo más y más y más, hasta que finalmente terminas en una situación imposible de salir por tus propias fuerzas. Y terminas en un lugar y en una situación y en una posición en la que nunca hubieras deseado estar, en la que nunca hubieras imaginado haber caído. Y ya tienes a la serpiente dentro de tu casa. Eso pasa con todos nosotros. En realidad nunca tenemos la intención de hacer lo malo, nunca tenemos la intención de traicionar, nunca tenemos la intención de ser desleales a Dios, nunca tenemos la intención de llegar a lugares indeseables. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue que terminaste en ese punto en tu vida? En el momento en que se violaron los límites. En el momento en que tú comenzaste a golpear el muro hasta que lo derribaste. Y terminaste en un lugar donde fuiste expuesto, vulnerable y presa fácil del pecado. Y la astucia de la serpiente te envolvió, te mordió y te mató. Es la analogía que está diciendo aquí. A los padres, fíjese, y bueno, aquí a los hijos también. ¿Qué sucede cuando tus hijos, por ejemplo, fíjese el ejemplo, cuando tus hijos violan los límites del horario? Así de simple. Un hijo siempre reprocha y dice: ¿pero qué tiene? ¿Qué de malo tiene que tú me dijiste que llegara a las 9 y llegué a las 10? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué sucede cuando tus hijos deciden llegar muy noche a casa? ¿Sabes qué sucede? O sea, no es nada más la cuestión de un horario, de un punto cronológico. Lo que está sucediendo aquí es que al ellos violar los límites del horario, lo que está sucediendo en realidad es que están manteniéndose alejados de un punto seguro. Y se están poniendo en situaciones, en lugares
en circunstancias y con personas que pudieran representar un peligro. Ese que tiene, detrás de eso hay muchas implicaciones. Y los hijos dicen, ¿pero qué tiene de malo llegar tarde? Bueno, para empezar, no es de día. No tiene a nadie a quien rendirle cuentas. No hay protección para tus hijos allá afuera, realmente. No hay alguien que se pueda hacer responsable de ellos. Y las cosas que se hacen muchas veces están ahí ocultas, se hacen a escondidas. Pero para muchos es normal salir con amigos muy noche, donde es muy fácil violar toda clase de cercas y límites que debieran haber mantenido. Mire, los límites han salvado a muchas personas, han librado a muchas personas de situaciones vergonzosas, deshonrosas, situaciones hasta de violaciones, situaciones de secuestro, situaciones realmente repugnantes. El aprender a respetar los límites y enseñar a nuestros hijos a que respeten esos límites. Y entiéndanlo esto, a los que son hijos, los límites te están ayudando a preservar tu vida, no a quitarte la vida, no a arrancarte la vida, te están ayudando a preservar tu vida. Eso es lo que hacen los límites. Entonces debemos tener cuidado con ese ¿qué tiene? Otro caso es una situación que se puede dar en el trabajo, donde muchas veces, fíjense, eso es bien común en el mundo y donde quiera, donde muchas veces dos personas casadas, ¿verdad? Obviamente cada quien con su familia trabajando juntos, un proyecto juntos, se comienzan a involucrar en que en el almuerzo, en que la salida, en que acompáñame aquí, que vamos allá, que tenemos que trabajar esto hasta noche, que tenemos que terminar este pendiente porque mañana tenemos que presentar el proyecto. Y son decisiones de estar juntos y juntos y juntos y juntos, y poco a poco, vean, al no poner límites en cuanto a asuntos de trabajo, ese asunto se va escalonando, ese asunto va progresando, donde se comienza a perder de alguna manera el respeto, donde se comienzan a traspasar los límites y de repente vemos a una mujer encontrándose en una relación con un hombre casado y viceversa. Y ambos, si tú les preguntas, nunca tuvieron la intención de estar en esa situación, nunca tuvieron la intención de llegar ahí. Pero ¿qué sucedió? Un día se comenzó a golpear el muro y se abrió una abertura, se hizo un hueco, se quitaron los límites y la serpiente terminó entrando y mordiendo y matando. Cuando nos esforzamos por vivir una vida de obediencia a Dios, que a eso nos lleva a la santidad, Dios levanta un vallado de protección a nuestro alrededor, siempre. Un vallado de protección a nuestro alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestra familia, para impedir hacernos daño. Como pastor, yo he tenido que aprender a establecer también límites, de muchas maneras, sobre todo en situaciones donde se han dado que personas o mujeres quieren platicar conmigo, que quieren pedir un consejo. Siempre yo involucro a mi esposa en este tipo de situaciones, siempre, todo el tiempo. Y en muchos casos yo las redirijo con ella, vayan con ella por favor, platiquen con ella, porque son límites que preservan nuestra seguridad. Son límites que nos van a salvar, que nos van a ayudar a no caer en una situación la cual nunca consideramos ni pensamos haber estado. Y a eso nos lleva la obediencia a Dios, a eso nos lleva una vida en obediencia a Dios. Ahí está Dios levantando un muro de protección a nuestro alrededor cuando le obedecemos, cuando le honramos. Cuando tú eres fiel a Dios, Él está levantando ese vallado alrededor de tu hogar, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, para impedir cualquier daño, cualquier peligro. Y si nos mantenemos en fidelidad y en obediencia, ese vallado permanece firme a nuestro alrededor. Pero cuando nos comenzamos a descuidar y cuando comenzamos a permitirnos situaciones o cosas que no son correctas, que no honran a Dios,
Mire, dejamos de percatarnos de muchas cosas, de verdad. Nuestro corazón comienza a insensibilizarse, comienza a endurecerse sobre la verdad de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre su voluntad. Y poco a poco comenzamos a abrir brecha y a portillar ese vallado de protección, permitiendo que cualquier serpiente o sabandija, como pueden ser pornografía, inmoralidad, envidia, celos, orgullo, comiencen a penetrar el muro de nuestro corazón. Comienza a penetrar nuestro corazón y comienza a derribarse ese vallado y terminemos siendo atacados. Es por esta razón que debemos obedecer el mandato de Dios, de velar y orar en todo tiempo, de vivir una vida en obediencia y santidad delante de Él, para que ese muro de protección, para que ese cerco de protección, para que ese vallado de protección permanezca poniéndonos límites seguros. Pero cuando usted golpea ese muro y abre ese hueco, es cuando usted va a terminar cediendo a sus concupiscencias, a sus malos deseos. Naturalmente, la serpiente es un animal que se esconde en lugares ocultos, justamente como en los vallados, que era lo que sucedía en los tiempos bíblicos. Por eso, cuando desobedecemos a Dios, estamos aportillando nuestro vallado espiritual y estamos comenzando a abrir pequeñas aberturas, pequeñas brechas que le hace la entrada fácil a la serpiente para que nos destruya. Es lo que sucede. Mateo 26:41, Jesús nos dijo: velen, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es por tal razón que debemos mantenernos siempre alerta, velando, orando, guardando nuestro corazón. ¿Para qué? Para impedir que los afanes, las preocupaciones, las pruebas, las tribulaciones de la vida diaria, todo aquello que nos sobreviene a nuestras vidas por la causa de Cristo, no nos lleven al desánimo, a la tristeza, no nos lleven a provocar en nosotros una acción de desobediencia y que descuidemos nuestra vida espiritual. Ponga atención a ese vallado que está en su hogar. Ponga atención a ese vallado espiritual. Protéjalo, cuídelo. No lo aportille porque va a ser en contra de usted, va a causar su propia ruina. Debemos cuidar nuestros corazones de no darle entrada a la serpiente, no darle lugar a pensamientos indebidos donde la serpiente se infiltre en esas fisuras que hay en nuestra mente. Ahí está, no aportilles su vallado, dice Salomón. No debilites el cerco que te está brindando seguridad. No permitas que las pequeñeces de la vida o las injusticias de la vida provoquen en ti una acción donde termines aportillando tu vallado y donde termines causando una ruina espiritual y donde termines abriéndole las puertas al enemigo. La serpiente, tan pronto encuentra una abertura, no te va a pedir permiso, no va a decir ¿se puede? Ella va a entrar, ella no va a perder tiempo, ella no le va a importar el daño que te pueda causar, ella se va a infiltrar. Así es, la analogía es la siguiente: de la misma manera Satanás, tan pronto le abrimos la puerta, así sea una puerta pequeñita, así sea un hueco insignificante, él no perderá la oportunidad para destruirte y va a entrar, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos transformamos en una presa vulnerable, débil, ciertamente ante un enemigo como Satanás, que representa un león fuerte, nos va a devorar. Es la analogía que está presentando aquí, nos va a devorar. Por eso, cuidado con la serpiente, protege tu vallado, dice Salomón. No lo estés aportillando porque estás trabajando para tu propio mal, para tu propia destrucción. No aportilles tu vallado con malas actitudes, con malos pensamientos, con malas acciones, con un descuido espiritual. No aportilles tu vallado con la desobediencia, con la inmoralidad. Protégelo. Punto número 3.
Dice, el que pica piedra, hasta suena a trabalenguas, ¿verdad? El que pica piedra con las piedras se hiere, el que corta leña con los leños se lastima. Dice la traducción viviente, cuando trabajas la cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre el peligro en cada golpe. Otra versión dice lo siguiente, el que mueve grandes piedras sale lastimado, el que corta árboles corre peligro que le caigan encima. Aquí Salomón está presentando una situación que pudiera ser habitual, escuche esto, una situación habitual que pudiera ser buena, pero que por un descuido puede causar un gran daño. Tanto las piedras como los leños eran materiales utilizados en la construcción en aquella época. Los edificios de la antigüedad nos muestran claramente el manejo de las piedras que tuvieron las grandes culturas en el mundo. Ciudades como por ejemplo Petra, en las cercanías de Israel, nos dan muestra palpable de la forma en cómo labraban las rocas y hacían construcciones majestuosas. Ahora, para lograr todo esto, se removieron toneladas de ese material, toneladas de madera, toneladas de piedra, lo cual era riesgoso y como sabemos, y es de suponerse, también quitó la vida de muchas personas, ¿verdad? Murieron muchos. Ahora, esa actividad sirve como una ilustración para Salomón que nos enseña que debemos tener presente que todas nuestras acciones, buenas o malas, tendrán una reacción. Que todo lo que hagamos tendrá una consecuencia. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, lo que hables, lo que opines, todo tendrá una consecuencia. Por comisión u omisión, la vida siempre nos va a cobrar factura de las cosas que hicimos, de las cosas que dijimos, de las cosas que maquinamos. Siempre, todos. La Biblia es muy clara, todo lo que sembramos, tanto en conducta, en acción, en pensamiento, en intención, en deseo, todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y Salomón lo está reiterando en este libro de Eclesiastés, es un principio que hemos visto varias veces. Lo que tú siembres en esta vida bajo el sol es lo que tú vas a cosechar en la eternidad. Eso es lo que tú vas a cosechar. Cada acción en la vida conlleva un riesgo. Y aquí claramente Salomón nos está diciendo, no hay actividad, por buena que sea, que no lleve riesgo alguno. Salomón quiere que midamos muy bien lo que estamos haciendo para no cometer errores, para no descuidarnos. Todas nuestras acciones van a producir un resultado. Y aquí el punto es que debemos tratar que nuestras acciones, que nuestra conducta, que nuestras motivaciones, que nuestras intenciones realmente estén enmarcadas dentro de lo sensato, dentro de la piedad. ¿Para qué? Para disfrutar de buenos resultados. De lo contrario, debemos prepararnos para las consecuencias que habrá. ¿Por qué? Porque de todo lo que hagamos, repito, pagaremos nuestras consecuencias y habrá resultados. Una consecuencia, según el diccionario, es un hecho que sigue a otro. Eso es una consecuencia, un hecho que sigue a otro. La tercera ley de Newton afirma que toda acción le sigue una reacción. Esto confirma la palabra de Dios cuando dice que todo acto tiene una consecuencia. De todo lo que hagamos en esta vida recibiremos un pago, dice la Biblia. Cada uno Dios le pagará según sus obras, según el fruto de sus acciones. Cada quien recibirá lo que merece. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y a veces, mire, queremos andar en la vida sin que nos importe o sin querer que nos importe que nuestras acciones van a tener consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Normalmente cuando tomamos una decisión siempre pensamos en el momento. Nunca pensamos en las consecuencias que esto traerá.
Y muchas veces el hombre insensato piensa en las consecuencias, pero como lo vimos al principio, el necio se divierte en hacer el mal. Y piensas en las consecuencias malas que vendrán y te complaces y te deleitas. Hemos sido y hemos sabido de casos cercanos de hijos que hacen acciones horripilantes en contra de sus padres y se complacen en eso, por el mal que recibieron de parte de ellos, por la insensatez de sus padres. Lo hemos visto. Todo en esta vida se pagará. Por eso, en este punto, Salomón está llevándonos a un punto de reconsiderar muy bien cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras decisiones, y debemos pensar en las consecuencias. Cada vez que tú tengas que tomar una decisión, considera las consecuencias de lo que vas a hacer, considera las consecuencias de lo que tú vas a decir, aún de lo que puedes llegar a opinar o a sugerir. Debes considerar todas las cosas, todas las cosas. Si tú vas a hablar mal de alguien, tú debes no concentrarte en el placer que hay en hablar mal de otro, sino debes considerar las consecuencias de lo que estás diciendo de esa persona. En mi caso, yo no puedo evitar que ninguno de ustedes hable mal de mí. Y lo pueden hacer con toda libertad. Ni modo que yo esté detrás de ustedes, ¿verdad? Pero lo que tú hables y digas tendrá consecuencias. Y viceversa, lo que yo hable y diga tendrá consecuencias. ¿Y quién va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a cada uno? Pues será el Señor. Él es el que va a juzgarnos a todos nosotros. Por eso debemos cuidar muy bien cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestras acciones. Un ejemplo de esto lo encontramos en 2 Samuel capítulo 6 verso 1 al 10, que nos habla sobre la muerte de un hombre llamado Usa. Todos conocemos o han escuchado esta historia, donde David en aquel momento él quería regresar el arca del pacto, precisamente la quería traer de vuelta a Israel. Los filisteos habían robado el arca que representaba la presencia de Dios. Los filisteos tenían esta arca en su poder, y cuando David fue proclamado rey, tuvo el anhelo de traerla de vuelta a Israel, y el arca fue trasladada. Pero la Biblia nos dice, 2 Samuel capítulo 6 versos 6 al 7, dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios, es decir, la tocó y la sostuvo, dice, pues los bueyes que la estaban cargando comenzaron a tambalearse, perdieron el equilibrio y estaban tropezando. Entonces Usa, al ver ese movimiento inconstante, indefinido, lo que él hace es apoya con sus manos el arca para equilibrar y sostenerla. Pero dice la Biblia, nosotros pudiéramos pensar que fue una buena acción, que Usa evitó que el arca cayera. Pero lo cierto es que en el versículo 7 nos dice que entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, no sé, cuando usted ha leído este pasaje, yo creo que muchos quedamos desconcertados por esta acción. A ver, yo leo este pasaje y me pregunto, pero ¿por qué Dios hirió y mató a este hombre? ¿Por qué? Si la acción de él aparentemente fue buena, sostener el arca para que no cayera. ¿Por qué Dios hizo esto? Si la intención de Usa había sido buena, entre comillas. Mira, en la vida somos como este hombre Usa. Hacemos cosas que consideramos buenas, pero que no son bíblicas. Ponga atención a eso. Cosas que consideramos buenas, pero no son bíblicas, que no agradan a Dios. A lo mejor sí te agradan a ti, a lo mejor sí benefician a tu familia, o benefician a tus hijos, o beneficia a tu esposo, tu esposa, o benefician a la empresa. Cosas que políticamente consideramos correctas, pero que desagradan y deshonran a Dios. Este fue el caso de Usa. A veces tomamos estas decisiones con el argumento de que el fin justifica los medios. Bueno, si yo quiero obtener esto
e implica que yo mienta o que yo cometa un fraude o que yo traicione, por ejemplo, a alguien que ha confiado en mí, lo voy a hacer con tal de obtener aquello que yo deseo tanto. El fin justifica los medios. Aunque la intención de David y de Usa era buena, políticamente hablando, el medio que ellos estaban usando para trasladar el arca a Jerusalén no era el indicado por Dios. Ponga atención a esto. No fue el indicado por Dios. Ellos no estaban siguiendo las instrucciones que Dios había dado muchos años atrás, en los tiempos de Moisés, de cómo el arca debía ser trasladada. En vez de eso, lo hicieron pensando qué sería lo mejor. Ellos hicieron las cosas como ellos pensaban que estaba bien. Y en el versículo 3 leemos que colocaron el arca sobre un carro, y los carros eran usados por los filisteos, y David, seguramente con una buena intención, buenas obras, David no usó los carros de los filisteos, sino mandó a hacer carros nuevos para el arca, creyendo que de esta manera él estaba agradando a Dios. Ahora, ¿qué tiene de malo? Si eran nuevos o si eran usados, esta fue la manera de David de hacer las cosas. En el libro de Éxodo y Números, Dios claramente dio instrucciones específicas sobre cómo debía trasladarse el arca de un lugar a otro. Dice la Biblia que el arca debía ser colocada sobre unos palos de madera cubiertos de oro, y los levitas la llevarían, mientras que solamente los sacerdotes podrían tocarla. Ahora, ¿por qué Dios fue tan específico en estas indicaciones? ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Dios estableció límites, sus principios, sus mandamientos, su palabra nos establece límites. No para quitarnos nuestra libertad, sino para preservar nuestra libertad. Ese es el propósito de Dios. Y aquí Dios había dado indicaciones, y David lo sabía. Pero él lo hizo a su manera, a la manera como él creía que era mejor, no a la manera como Dios lo había establecido. Y miren, Dios nos da instrucciones claras en su palabra para que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero muchas veces no somos bendecidos porque somos como David. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera, como nosotros consideramos que es mejor adorar a Dios, o como nosotros consideramos la manera políticamente correcta de ser cristianos. Pero esto va en contra de las instrucciones que Dios ha dado de cómo nosotros debemos vivir. Y hay muchos cristianos que al día de hoy también se justifican diciendo: ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Y qué tiene de malo que yo haga aquello? ¿Y qué tiene de malo que yo viva así? Dios conoce mi corazón. Por lo mismo, porque Dios conoce nuestro corazón, debiéramos estar temblando, así como Isaías. Pero se da cuenta cómo ese Dios conoce mi corazón, lo tomamos ya como en un sentido de orgullo espiritual. Él sabe quién soy, por lo mismo que Él sabe quién eres. Deberías temer y doblar tu rodilla y arrepentirte, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y miren, así somos. Pensamos que el objetivo es bueno, pensamos que la intención es buena, pensamos que nuestras acciones son correctas, y decimos: no importa cómo lo haga, lo voy a hacer a mi manera. Pero la verdad, y aquí estamos viendo un claro ejemplo, la verdad es que el medio sí influye, y Dios nos moldea a través de ese medio. Dios nos moldea a través de ese medio, y a Dios le agrada que hagamos las cosas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a sus instrucciones y a la manera como Él lo ha establecido. Y sabe, eso trae bendición. Eso va a traer bendición. Eso va a traer bendición sobre tu vida. Puede que a través de malas decisiones consigas lo que quieres. ¿Cuánta gente a través de la corrupción o de la deslealtad o de la traición han conseguido lo que han querido? Pero ahí está el camino del necio. ¿Qué está haciendo? Cavando un pozo para su propia destrucción. Ese es el camino del necio. Y así hay mucha gente en el mundo. Hacen cosas malas y consiguen lo que quieren, pero están sembrando ira,
para el día de la ira. El Salmo 106 dice de los israelitas en el desierto, vea, Salmo 106, verso 15, dice: Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Lo pidieron, lo obtuvieron a su manera, como lo querían, pero era en contra del propósito de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mandó mortandad, hubo consecuencias. La idea aquí es que hay que tener precaución en todos estos intentos que pudieran ponernos en peligro. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y un claro ejemplo que Salomón está hablando en este punto es este: el necio construye su propia desilusión. El necio está construyendo su propia tragedia con esas rocas y con esa madera. Y después, ya para terminar, ya esto ya es breve, hay 2 versos sobre cómo la sabiduría emplea ayuda oportuna. Y terminamos, dice el versículo 10, Eclesiastés 10:10, dice: si se embota el hierro y su filo no es amolado, hay que aumentar el esfuerzo. Lo provechoso es emplear la sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí Salomón con este dicho? Él está diciendo: si tú utilizas un hacha sin filo, tienes que redoblar esfuerzo, te vas a agotar, te vas a cansar. Y lo que te puede llevar 1 hora, lo estarás haciendo en 1 semana. Porque un hacha sin filo realmente no te va a aportar mucha ayuda. Y así hay muchos. En la vida están usando un hacha que no tiene filo. Y están desgastándose y están redoblando esfuerzos. Y la hoja se afloja, no tiene filo. Y ese es el hombre necio. Es el hombre necio. Entonces lo que está diciendo aquí Salomón es que un hombre sabio es aquel que pule, que saca filo a sus estrategias, a sus planes dentro de la voluntad de Dios, que piensa bien lo que va a hacer, que actúa con prudencia, que no simplemente está gastando su esfuerzo y agotándose de una manera vana, una manera inútil en esta vida llena de banalidad. El hombre sabio actúa con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Le saca filo al hacha, ¿para qué? Para ser eficiente. Y el versículo 11 se lee así, dice: si la serpiente muerde antes de ser encantada, último versículo, si la serpiente muerde antes de ser encantada, dice, de nada sirve el encantador. Lo que está diciendo aquí Salomón es que muchas veces, al no actuar correctamente, debidamente, causamos un daño que ya se produjo, que simplemente lo que estamos haciendo es esperar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay mucha gente que hace lo malo y que sus consecuencias no son inmediatas, no les llegan en el momento de su pecado o de su mentira o de su engaño, no les llega en ese momento. Pero Salomón está diciendo, el daño ya está hecho, es cuestión de tiempo para que el hombre necio sufra las consecuencias. Cuando alguien viene y te da un consejo y tú rechazas ese buen consejo, las consecuencias de no seguir ese buen consejo no son inmediatas. Pasa el tiempo, pasan meses, pueden pasar hasta años. Y después de esa mala decisión y de haber desechado ese consejo, es cuando comienzas a sufrir, es cuando comienzas a lamentar, es cuando comienzas a pedir ayuda urgentemente sobre una decisión mala que tomaste en el pasado por haber rechazado un buen consejo. Y la Biblia nos dice que busquemos el consejo de personas que nos guíen con sabiduría, de personas que nos ayuden a actuar con mansedumbre, no actuar con violencia, no actuar queriendo devolver el golpe, no. Uno que puede calmar la serpiente que hay dentro de nosotros es el tipo de personas que necesitamos a nuestro lado. Gente con sabiduría de Dios que nos ayude a no meternos en problemas. Este es el punto de un hombre sabio, un hombre que busca a Dios. Y cerramos ya con este versículo que acabo de leer. Y es la manera en cómo podemos tú y yo evitar peligros, evitar esos daños, actuando con esa sabiduría de Dios. Cuida tus decisiones, iglesia. Cuida lo que haces, cuida lo que dices. Cuida.
Cuida los pozos que pudieras estar cavando. Cuida tus vallados, tus muros de protección. Cuídalos. Es lo que Salomón nos instruye. Guarda tu vida, depende de Dios, confía en el Señor. Dice la Biblia, y Él hará. Deposita tu confianza en Él. Él hará, Él hará, Él hará. Y deposita tu vida en el Señor hoy. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque aprendemos de ella y hoy hemos escuchado un principio importante que es evitar los peligros. Muchos de los problemas que tenemos hoy son consecuencia de nuestras malas decisiones en el pasado. Muchos de los sufrimientos que estamos teniendo el día de hoy es el resultado de no haber seguido el consejo bíblico, de haber despreciado la sabiduría de Dios y que hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos escuchado el consejo.